Mucho antes del cristianismo, el ser humano ya buscaba respuestas en las estrellas, en los sueños y en rituales secretos. A este conocimiento reservado se le llamó lo oculto. Cuando hoy se habla de ciencias ocultas, muchas personas piensan en historias de películas o series, en teorías conspirativas, en prácticas modernas mezcladas sin contexto, ideas románticas o exageradas sobre el pasado. Pero eso no era lo que existía en la antigüedad. Este no es un video rápido, es un viaje al conocimiento antes de que la historia fuera reescrita. Hoy nos adentraremos en las ciencias ocultas antes del cristianismo. Si realmente quieres aprender de ciencias ocultas y te interesa el conocimiento serio y profundo, entonces quédate conmigo hasta el final del video. Vamos a comenzar. ¿Qué eran las ciencias ocultas en la antigüedad? Lo oculto es igual al conocimiento reservado, no prohibido, solo accesible a sacerdotes, astrónomos, iniciados, en una mezcla de ciencia, religión y filosofía. Pon mucha atención, esto es lo que vamos a ver en este video. Primero que nada, voy a explicarte qué son las ciencias ocultas en la antigüedad. Lo oculto es igual al conocimiento reservado, no prohibido, solo accesible a sacerdotes, astrónomos, iniciados. Es una mezcla de ciencia, religión y filosofía. Astrología, el lenguaje de los dioses. Vamos a ver Mesopotamia, el origen de los signos y planetas. Egipto, el orden cósmico. Maat, la astrología como herramienta política y religiosa. Adivinación y oráculos. Hablaremos del oráculo de Delfos, los augures romanos, la interpretación de sueños y señales, el destino como algo legible. También hablaremos de magia y ritual. Hablaremos de la magia simpática y la magia ritual, los amuletos, las palabras sagradas, los gestos. No era fantasía, era una tecnología espiritual. Posteriormente pasaremos a hablar de la alquimia primitiva, Egipto y la quimia. Transformar la materia era igual a transformar el alma. El oro como símbolo, no como metal. Misterios e iniciaciones. Ulises, Mitra, el orfismo. Conocimiento secreto y transformación personal. Muerte y renacimiento simbólico. La llegada del cristianismo. Esto cambia el paradigma de saber sagrado a herejía, lo oculto como algo peligroso. Herencia actual de estas prácticas. Como podrás darte cuenta, el temario es bastante extenso y espero contar contigo si realmente estás comprometido a tener un aprendizaje real y serio. Las ciencias ocultas antes del cristianismo. Cuando escuchamos la palabra oculto, solemos pensar en algo oscuro o prohibido. Pero en el mundo antiguo, lo oculto no era maligno, era un conocimiento reservado. Saber que no se enseñaba a todos, porque se creía poderoso, sagrado y peligroso si caía en manos equivocadas. Antes del cristianismo, no existía una separación clara entre ciencia
religión y magia. Observar las estrellas, interpretar los sueños o realizar rituales eran parte del mismo intento. Comprender el orden del universo y el lugar del ser humano dentro de él. Estas prácticas no eran superstición, eran el resultado de siglos de observación, simbolismo y tradición. ¿Pero qué significan ciencias ocultas? En el mundo antiguo, la expresión ciencias ocultas no significaba algo oscuro, maligno o prohibido, como suele entenderse hoy. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido o reservado. Las ciencias ocultas eran conjuntos de conocimientos sobre la naturaleza, el cosmos y lo espiritual, que no estaban al alcance de todos, sino solo de personas iniciadas, como sacerdotes, sabios, astrónomos, magos o filósofos. ¿Por qué se llamaban ocultas? Había tres razones principales. Primero que nada, porque eran conocimientos reservados. No cualquiera podía aprenderlos. Se transmitían oralmente, requerían iniciación y a veces implicaban juramentos de secreto. El saber daba poder y el poder debía controlarse. 2. Porque trataban lo invisible. Estas prácticas intentaban comprender las fuerzas del cosmos, la voluntad de los dioses, el destino y el alma humana. Es decir, cosas que no se podían ver, pero que se creía que influían directamente en la vida. Tercera razón, porque unían ciencia, religión y simbolismo. En la antigüedad no existía una separación entre la ciencia, la magia, la religión y la filosofía. Todo formaba parte de un mismo intento: entender el orden del universo. Hoy en día los términos se han dividido y en la actualidad distinguimos, por ejemplo, entre la astronomía y la astrología, la química y la alquimia, la psicología y el ritual. Pero en el mundo antiguo, esas divisiones no existían. Lo que hoy llamamos oculto era en su tiempo un conocimiento legítimo. Entonces, las ciencias ocultas no eran prácticas oscuras ni prohibidas, eran conocimientos reservados, transmitidos solo a quienes demostraban estar preparados para comprenderlos. Estudiaban para aquello que no podía verse: el movimiento de los astros, el destino, el alma y la relación entre el ser humano y lo divino. En la antigüedad no existía una frontera clara entre ciencia, religión y magia. Todo formaba parte de un mismo saber. Vamos a resumir esto con esta pequeña tablita que te voy a poner aquí en pantalla. Lo oculto es igual a reservado, no maligno. El conocimiento es para iniciados. Ciencia más religión más simbolismo. ¿Por qué las ciencias ocultas no eran vistas como algo negativo? En las sociedades antiguas, las ciencias ocultas no se asociaban con el mal, porque cumplían funciones sociales, religiosas y prácticas fundamentales. Ahora, ¿por qué tenían un origen sagrado? La mayoría de estas prácticas se consideraban regalos de los dioses. La astrología venía del cielo. Los rituales eran enseñados por divinidades.
El conocimiento era revelado en sueños o visiones. Entonces el saber venía de lo divino, no podía ser malo. El segundo punto a tratar es por qué mantenían el orden del mundo. Las culturas antiguas creían que el universo tenía un orden invisible. En Egipto era Maat, en Mesopotamia la armonía cósmica, en Grecia el Logos. Las ciencias ocultas ayudaban a predecir ciclos naturales. También ayudaban a evitar el caos, a mantener la armonía entre dioses y humanos. Y entonces, ¿por qué tenían una función práctica? Porque no eran solo ideas abstractas. La astrología guiaba cosechas y decisiones políticas. La adivinación ayudaba a elegir fechas o acciones. Los rituales protegían contra enfermedades o desgracias. Eran herramientas para sobrevivir y organizar la vida. ¿Y por qué estaban reguladas entonces por la autoridad? Fíjate, no cualquiera practicaba estas artes, solamente sacerdotes, magos oficiales, astrónomos del templo. Al estar controladas por el poder religioso o político, estas eran vistas como legítimas, no como amenazas. ¿Por qué no existía la idea de herejía entonces? Verás, antes del cristianismo no había una verdad única excluyente. Varias creencias podían coexistir. Prácticas rituales no implicaban una traición moral. El concepto de prohibido o diabólico aparece después. En el mundo antiguo, las ciencias ocultas no eran vistas como algo negativo. Se creía que su conocimiento provenía de los dioses y que servía para mantener el equilibrio del universo. Y estas prácticas tenían una función práctica que era ayudar a predecir, proteger y comprender el mundo. Además, estaban controladas por sacerdotes y autoridades, lo que les daba legitimidad. La idea de que lo oculto es peligroso o maligno surgirá mucho más tarde con un cambio profundo en la visión del mundo. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo antiguo y lo moderno. Mira, en el mundo antiguo, las prácticas estaban integradas en la religión oficial. Tenían reglas, tradición y jerarquía. Se transmitían durante generaciones. Eran parte del conocimiento aceptado. En la era moderna, ya se mezclan culturas sin contexto, se reinterpretan símbolos antiguos, se crean mitos nuevos con nombres antiguos, se proyectan ideas actuales sobre el pasado. Déjame hacerte una aclaración. Aquí no vamos a hablar de supuestos poderes sobrenaturales modernos que por ahí circulan constantemente. Tampoco voy a hablarte de versiones románticas del mago solitario o de interpretaciones modernas sin base histórica o de las prácticas actuales presentadas como prácticas antiguas. Antes de continuar, es importante aclararte algo. Cuando hablo de ciencias ocultas en este documental, no me estoy refiriendo a mitos modernos ni a interpretaciones actuales. No hablaré de fantasía ni de prácticas modernas disfrazadas de antiguas. Vamos a concentrarnos exclusivamente en cómo las civilizaciones del pasado entendían el conocimiento, el cosmos y lo sagrado. Recapitulando todo lo anterior, para que ya quede bien claro este tema de qué eran las ciencias ocultas en la antigüedad, te voy a decir lo siguiente, un breve resumen.
En la antigüedad, las ciencias ocultas eran sistemas de conocimiento que buscaban comprender y relacionarse con las fuerzas invisibles del universo. No eran supersticiones ni creencias marginales, sino saberes estructurados, aceptados y practicados por las civilizaciones antiguas. Conocimiento del orden del cosmos. Las culturas antiguas creían que el universo funcionaba según un orden invisible. El movimiento de los astros, los cielos naturales, la voluntad de los dioses, el destino humano. Las ciencias ocultas intentaban leer ese orden y actuar en armonía con él. Era un saber reservado a especialistas. Este conocimiento no era público. Sacerdotes egipcios, astrónomos mesopotámicos, magos y filósofos griegos, adivinos y augures romanos, ellos estudiaban durante años. Eran considerados intermediarios entre lo humano y lo divino. Ciencia, religión y filosofía unidas. En la antigüedad, observar el cielo era un acto religioso. Interpretar señales era una forma de ciencia. Realizar rituales era parte del conocimiento del mundo. No existía una separación clara entre disciplinas. Todo formaba parte de una cosmovisión única. Eran un conocimiento práctico y simbólico. Las ciencias ocultas servían para decidir cuándo sembrar o guerrear, para elegir fechas favorables, para proteger a personas y a ciudades y comprender el sentido de la vida y la muerte. Entonces usaban símbolos, números, palabras sagradas y rituales como herramientas de conocimiento. La tradición y la transmisión. Estos saberes se transmitían de generación en generación y era a menudo de forma oral. A veces escritos en tablillas, papiros o inscripciones, protegidos por el secreto. El conocimiento debía preservarse, no difundirse indiscriminadamente. En la antigüedad, las ciencias ocultas eran sistemas de conocimiento destinados a comprender el orden invisible del universo. No eran supersticiones, sino saberes estructurados, practicados por sacerdotes, astrónomos y sabios. Estas ciencias unían observación, simbolismo y ritual, porque para las culturas antiguas no existía una separación entre ciencia, religión y filosofía. Su propósito era vivir en armonía con el cosmos, interpretar la voluntad divina y comprender el destino humano. Bien, dicho lo anterior, creo que ya quedó bien explicado lo que fueron las ciencias ocultas en la antigüedad. Ahora vamos a pasar a hablar de cada tema en específico. Y comenzamos por la astrología, que era el lenguaje de los dioses. En la antigüedad, la astrología no era un entretenimiento ni una creencia popular, sino un lenguaje sagrado. Y las civilizaciones antiguas creían que los dioses se comunicaban con la humanidad a través del cielo. Observar los astros era literalmente leer la voluntad divina. El origen de la astrología. La astrología nace en Mesopotamia hace más de 4000 años. Sacerdotes astrónomos observaban el cielo desde los templos. Registraban movimientos del sol, la luna y los planetas. Buscaban patrones y repeticiones de estos. Con el tiempo entendieron que el cielo era un sistema de signos. El cielo como escritura divina.
Para los antiguos, nada en el cielo era casual. Cada movimiento tenía significado. Los astros no causaban los hechos, los anunciaban. El cielo era visto como un texto sagrado, un calendario divino, un espejo del orden cósmico. Astrología y poder. La astrología no se usaba principalmente para individuos, sino para reyes, ciudades e imperios. Servía para decidir guerras, fundar ciudades, interpretar desastres naturales, justificar el poder del gobernante. Entonces, los astrólogos eran consejeros del poder. Egipto y el orden cósmico. En Egipto, la astrología estaba ligada a Maat, que representaba orden, equilibrio, justicia cósmica. El faraón gobernaba porque estaba alineado con el cielo, y los ciclos estelares aseguraban la continuidad del mundo. Grecia, astrología y filosofía. Los griegos integraron la astrología con las matemáticas, la filosofía y la geometría. Y aquí nace la idea del zodiaco, también de la influencia planetaria y la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esto es un principio hermético. Y de Hermes ya hemos estado hablando mucho, pero continuaremos aprendiendo de él. Astrología no es igual a astronomía. En aquel tiempo, en la antigüedad, no existía esa separación entre astronomía y astrología. Observar el cielo era a la vez científico y sagrado. Medir los astros era interpretar mensajes divinos. La división moderna aparece siglos después. Función principal de la astrología. La astrología en aquel entonces servía para comprender el destino, anticipar cambios, vivir en armonía con el cosmos y reducir la incertidumbre del futuro. No prometía el control absoluto, sino la comprensión. Resumiendo, para las civilizaciones antiguas, el cielo no era solo un conjunto de estrellas, era un lenguaje. La astrología nació como el intento de leer los mensajes que los dioses escribían en el movimiento de los astros. Entonces, sacerdotes y astrónomos observaban el cielo para interpretar el destino de reyes, ciudades e imperios. En la antigüedad, estudiar los astros no era superstición, era una forma legítima de conocimiento. Pasemos a hablar ahora de la adivinación y los oráculos. Y esto era interpretar las señales del destino. En la antigüedad, la adivinación no se entendía como adivinar el futuro de forma mágica, sino como interpretar señales. Se creía que los dioses se comunicaban constantemente con los seres humanos a través de signos, sueños y acontecimientos. El papel del adivino era leer esos mensajes. Entonces, ¿qué era la adivinación? La adivinación era un conjunto de técnicas destinadas a, primero que nada, comprender la voluntad divina, a anticipar las consecuencias, a tomar decisiones importantes, evitar el desequilibrio y el caos. Esta no buscaba certezas absolutas, sino orientación. Los oráculos, la voz de los dioses. Un oráculo era un lugar, objeto o una persona a través del cual se creía que hablaban los dioses. El más famoso fue el oráculo de Delfos en Grecia. Los oráculos eran consultados por reyes y ciudadanos. Las respuestas que daban los oráculos eran simbólicas.
no directas, y requerían una interpretación. El mensaje divino nunca era literal. La adivinación en Roma, los augures. En Roma, la adivinación era parte del Estado. Los augures interpretaban el vuelo de las aves, las señales naturales o los fenómenos inesperados. Y fíjate bien, ninguna decisión política importante se tomaba sin consultar los augurios. Mesopotamia, leer el cuerpo del mundo. En Mesopotamia se creía que todo podía ser leído como un texto. El cielo, la naturaleza, los acontecimientos extraordinarios. El universo era visto como un sistema de signos enviado por los dioses. Sueños y visiones. Los sueños eran considerados mensajes divinos, advertencias o revelaciones. En la antigüedad había sacerdotes y especialistas que interpretaban los sueños para entender el futuro o el presente oculto. La adivinación como equilibrio. La adivinación no buscaba dominar el destino, sino reconocer límites, actuar con prudencia, mantener la armonía entre humanos y dioses. Ignorar las señales podía traer desgracia. Recapitulando, veamos que para los antiguos, los dioses hablaban constantemente. Lo hacían a través de señales, sueños y de acontecimientos inesperados. La adivinación era el arte de interpretar esos mensajes. Oráculos, augures y adivinos no predecían el futuro como lo entendemos hoy, sino que ofrecían orientación para tomar decisiones en armonía con el destino. En un mundo incierto, interpretar las señales era una forma de supervivencia. Nuestro siguiente tema es la magia y el ritual. Interactuar con lo invisible. En la antigüedad, la magia no se entendía como fantasía, ni como algo contrario a la religión. Era una práctica ritual destinada a influir en las fuerzas invisibles del universo, siempre dentro de un marco sagrado y tradicional. La magia era una forma de acción, mientras que la astrología y la adivinación eran formas de lectura e interpretación. ¿Qué era la magia para los antiguos? La magia era un conjunto de rituales, palabras sagradas, gestos simbólicos y objetos sagrados. Y su objetivo no era romper el orden del mundo, sino actuar en armonía con él. La magia simpática, la lógica del parecido. Muchas prácticas se basaban en una idea simple: lo semejante actúa sobre lo semejante. Por ejemplo, usar símbolos para representar aquello que se deseaba influir. Repetir gestos que imitaban el resultado esperado. No era pensamiento infantil, sino una lógica simbólica profundamente arraigada. El poder de la palabra. En muchas culturas, la palabra tenía poder creador. Decir era hacer. Nombrar era activar. Pronunciar correctamente era esencial. Las palabras rituales debían decirse en el momento exacto, con la anotación correcta y siguiendo una tradición precisa. Amuletos y objetos rituales. Los objetos no eran simples adornos. Amuletos, sellos, piedras, figuras simbólicas. Se creía que una vez consagrados, concentraban fuerzas protectoras. ¿Quién practicaba la magia? La magia no era libre ni caótica. Sacerdotes, magos rituales, sabios iniciados. Estas personas conocían
los rituales correctos, los límites, las consecuencias de una mala práctica. La magia sin conocimiento era vista como peligrosa. Magia y moral. Antes del cristianismo, la magia no se juzgaba como buena o mala en términos morales absolutos. Se evaluaba según si representaba a los dioses, si mantenía el equilibrio, si seguía la tradición. El problema no era la magia, sino el uso irresponsable del conocimiento. Recapitulando, en el mundo antiguo, la magia no era fantasía ni engaño. Era una práctica ritual destinada a interactuar con las fuerzas invisibles del universo. A través de palabras sagradas, gestos y símbolos, los seres humanos buscaban protegerse, sanar y mantener el equilibrio con lo divino. La magia no rompía el orden del mundo, intentaba actuar dentro de él. Nuestro siguiente tema es la alquimia primitiva, transformar la materia y el alma. La alquimia en la antigüedad no era solo un intento de convertir metales en oro. Era un saber espiritual y práctico, enfocado en la transformación de la materia y del ser humano. Se puede decir que la alquimia combinaba ciencia experimental, observación y manipulación de sustancias, filosofía y espiritualidad, comprensión del cosmos y del alma. Origen de la alquimia. Surgió en Egipto, conocida como Kemia, la Tierra Negra, por el suelo fértil del Nilo. De ahí se expandió a Grecia, Roma y al mundo islámico. Era un conocimiento reservado, transmitido únicamente de maestro a discípulo. La alquimia como transformación simbólica. Para los alquimistas antiguos, transformar metales era igual a simbolizar el desarrollo espiritual. Crear oro era igual a perfeccionar el alma. Observar reacciones químicas era igual a entender las leyes del cosmos. Cada experimento tenía una dimensión práctica y simbólica. Conexión con el cosmos. Los alquimistas creían que la materia y el espíritu estaban conectados. Gracias por acompañarme a lo largo de la historia y permanecer aquí hasta el final de este video. Soy Patricia Loranca y te invito a continuar aprendiendo. No te pierdas nuestros próximos videos.